Hola, hola. Aquí le traigo, bueno, una opinión que tengo sobre el conflicto ruso-ucraniano y que como que no es, tal vez, o sea, es una opinión que está en formación, ¿no? Son las cosas que yo estoy viendo hasta ahora. Déjenme explicarme mejor. Eh, Está claro que Ucrania necesita, o sea, Ucrania está pidiendo por su soberanía, ¿no? Esa parte yo creo que no hay duda ninguna, ¿no? O sea, los rusos se interpretan allí como unos invasores. eh, y bueno, pues esto es un asunto que ya tiene que ver con la soberanía ucraniana, pero hay que tener en cuenta que Ucrania era parte de la antigua Unión Soviética y como parte de la antigua Unión Soviética, pues eso se llenó de rusos ahí, naturalmente, igual que ucranianos se quedaban en Moscú, pues así mismo, pues se fueron metiendo rusos ahí, pero se metió prácticamente el 30% de la población de Ucrania es ruso parlante, señores, y ahí es donde empiezan los problemas, 30% de la población. Entonces, desde el ángulo, desde la perspectiva rusa, los rusos tienen ahí adentro el 30% de la población ucraniana que es ruso parlante. Y entonces hay otros factores más que desde la perspectiva rusa pues complican mucho la situación esta, ¿no? Vamos a recordar una cosa. Por allá por el año 1845 creo que fue, se firmó, no sé si ustedes conocerán esto, ¿no? De la historia de los Estados Unidos, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Este Tratado de Guadalupe Hidalgo fue el resultado de una guerra entre los Estados Unidos y México que terminó con la venta, oigan esto, del 55% del territorio eh, mexicano a los Estados Unidos. Estados Unidos creo que pagó 15 millones de dólares por la mitad de México, o más de la mitad. Y bueno, esto eh, fue un dinero simbólico, se puede decir, pero hay que tener en cuenta que ese dinero se da a pesar de haber ganado la guerra. O sea, Estados Unidos, ellos tienen o tenían esa costumbre de que compraban los territorios. O sea, echaban a la guerra, pero los compraban encima, ¿no? O sea, no los arrebataban así de esa forma tan bandidesca, sino que ellos lo compraban y de alguna forma pues indemnizaban a los dañados, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de más de la mitad del terreno de México. Estados Unidos se quedó con todo eso. Y entonces, las razones cuáles fueron. Los Estados Unidos intervienen básicamente a pedido de los ciudadanos americanos que vivían en territorio mexicano. Esto fue básicamente en Texas, ¿no? O sea, la cuestión. Pero bueno, como ya les dije, se apropiaron o compraron, o como ustedes quieran decir, el 55% del territorio mexicano. Entonces, bueno, el asunto es que allí vivían, como en el caso de Ucrania, para que entiendan, allí vivían americanos que se habían asentado en territorio mexicano y entonces se dio la situación de que estaban siendo maltratados, que sus negocios se lo estaban destruyendo. Los ciudadanos americanos que vivían en ese territorio, o sea, en territorio mexicano, quiero decir, se quejaron al gobierno americano. El gobierno americano decidió invadió para apoyar a sus ciudadanos, ¿no? O sea que cada cual tiene sus razones. Y entonces, bueno, el resultado de la guerra fue, como ya ustedes saben ya, que dejaron a México pelado, ¿no? Quiero decir, reducido a la mitad. Entonces, la situación es parecida, bueno, salvando las distancias, ¿no? A lo que tenemos con Ucrania ahora, porque bueno, ahí hay un 30% de rusoparlante, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuál puede ser la solución a esto? En primer lugar, no solamente es que haya un por ciento de rusoparlantes, sino que las razones de Putin, por ejemplo, son geopolíticas, son razones de seguridad nacional y también las mismas razones que tuvo los Estados Unidos para invadir, como dije ya, salvando las distancias, para invadir México.
y quedarse con la mitad del territorio. Entonces, ¿qué sucede? Que por ahí pasa el gas ruso que va a Alemania y va a Europa Occidental, pasa por Ucrania. Ucrania tiene frontera con Rusia y con los países de la OTAN. Entonces todo esto es bien complicado porque Rusia quiere proteger su frontera y encima quiere proteger el tema del suministro de gas, que ya los rusos tienen un invento ahí como para dejar eso inhabilitado o deshabilitado y suministrar el gas por otra vía. O sea que eso no sería un gran problema, pero como quiera que sea, está latente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que esta amenaza vamos a ver ahora la parte de Cuba, ¿no? Porque esta gente tiene sus razones, como les dije ya, tanto los ucranianos como los rusos, como lo tuvieron los americanos, con el caso de México. Entonces, ¿qué pinta Cuba en todo esto? Bueno, Cuba no pinta nada ni tiene razones de nada. Sin embargo, Cuba saldría muy favorecida con estas bases rusas allí. En primer lugar porque hay que pagarle, ¿no? Y eso cuesta un dineral. En segundo lugar porque quedarían protegidas frente a su enemigo histórico, ¿verdad? Como ellos siempre soñaron, tener a los rusos ahí para que los defiendan. Y como dijo ya un ex analista de la CIA, los rusos tienen unos, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero él lo dijo ayer por la televisión. Los rusos tienen unos misiles que son supersónicos, tienen 14 veces la velocidad del sonido. Eso es una cosa que es un peligro tremendo porque destruye ciudades completas. Imagínense ustedes si esos misiles se ponen en La Habana, ¿en qué tiempo alcanzarían la Florida? En nada, no da tiempo a nada. Acaban con todo esto aquí. Y no te da tiempo ni a coger el cepillo de dientes. Entonces, o sea, que la cuestión pinta mal por donde quiera. Y le voy a decir por qué además. Porque miren, eso significaría el fortalecimiento de la dictadura cubana y el de China también. Porque China se quedaría viendo cómo se destruyen los otros dos grandes. ¿Entienden? Y cómo chocan entre sí. Señores, ahí hay algo que viene fallando en esa ecuación. Y le voy a decir lo que yo pienso. Que por eso hice el vídeo. Yo conocí a los rusos, yo conocí al pueblo ruso. El pueblo ruso, tengan esto bien presente. A diferencia de los europeos occidentales, franceses, italianos, españoles y toda esa gente, los rusos, a diferencia de ellos, son pro-norteamericanos. Por lo menos lo eran cuando yo vivía allá. No así los europeos. No así los europeos, que le tienen un odio a los americanos que no lo pueden ver y se lo expresan en su propia cara. Sin embargo, los rusos no. Y como le costó el puesto al general jefe de la Marina de Alemania, que dijo, Putin lo único que quiere es respeto. Porque no dijo Putin es un hijo de puta, Putin es esto, qué sé yo, qué sé. Porque no dijo eso. Protestó el presidente ucraniano y el resultado fue que el hombre tuvo que dimitir. Por decir la verdad. ¿Entiendes? Por decir la verdad. Entonces, ahí hay una cuenta que no da. Y la cuenta es sencillamente que Rusia no es un país comunista. Rusia no es un país socialista. Hay más socialismo en Estados Unidos que en Rusia. Vaya, para que me entiendan. Más socialismo en Estados Unidos que en Rusia. Entonces, ¿por qué Estados Unidos y Rusia no se ponen de acuerdo? Porque el enemigo de los Estados Unidos no es Rusia. Déjense de tanto cuento ustedes políticos que andan descarados viviendo el dinero de los contribuyentes y no resuelven ni carajo. Ustedes que están en la Casa Blanca descarados donde quiera que estén. Los rusos no son los enemigos. Los enemigos son los chinos, esos que le dan dinero a ustedes. Ladrones de mierda, esos que le dan dinero a ustedes. Esos son los enemigos de los Estados Unidos. Y la única solución aquí es que los americanos y los rusos, que son las dos grandes potencias militares, se pongan de acuerdo, que lo pueden hacer perfectamente porque los rusos están abiertos a ese diálogo. Y se pongan de acuerdo contra los chinos, que debe ser el enemigo común. Contra los chinos. Pero los chinos tienen comprado a los Estados Unidos. Tienen comprado aquí a todo el mundo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Se mueven las cosas aquí con el dinero chino. Y entonces a todo el mundo le conviene inflar el fantasma de los rusos, que los rusos son los malos del cuento. No, señor. Ellos no son los malos del cuento. Los malos del cuento son los chinos y los socialistas.
que hay en este país. Esos son los malos del cuento. Yo lo dejo ahí y ustedes me dirán qué ustedes piensan acerca de esto. Pero la única solución que le puede dar garantía y seguridad al mundo es que los Estados Unidos y los rusos se pongan del mismo lado, ya que ellos comunistas no son, pero agrego, son menos comunistas que los propios norteamericanos. Ustedes me dirán. Nos vemos. Por favor, denme un like. Y bueno, lo mismo que ya saben. Bueno, compartan el vídeo y el que no está suscrito que se suscriba. Nos vemos en un próximo vídeo. Déjenme sus comentarios abajo porque esto es una cosa que tiré a la mesa. Está caliente y la dejo abierta así con toda intención porque es bien interesante el asunto, ¿verdad? Déjenme en los comentarios de abajo.